Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia política. Bueno, acabamos de empezar este 2014, del que todos dicen va a ser el año de la recuperación económica de España y de los españoles. Y esperemos que no se equivoquen y se consolide esa incipiente y deseada recuperación. En el programa de hoy vamos a comentar la situación económica, política y social en la que se encuentra nuestra nación y el futuro inmediato que podríamos tener. Hablaremos de las medidas puestas en marcha por el Gobierno en estos 2 años y los resultados que han dado, sobre todo en el tema económico, donde, entre otras cuestiones, se ha conseguido evitar la tan temida intervención con la que nos amenazaban desde Bruselas, ¿se acuerdan? Pues eso ya está descartado. La verdad es que el tema económico es fundamental, pero no es el único. Hay otras cuestiones, como la política, que también está muy presente en nuestras vidas. En estos 2 años, la desconfianza hacia nuestros políticos, motivada por distintos escándalos de corrupción, ha llegado hasta el punto de ser esta la segunda preocupación de los españoles. Bueno, pues además de todo esto abordaremos otro asunto que va a tener una gran trascendencia en este 2014. Me refiero a Cataluña y la propuesta independentista, con consulta incluida, que dicen querer llevar a cabo los políticos que hoy están al frente de la comunidad autónoma catalana. Y por último, si el tiempo nos lo permite, esperemos que sí, hablaremos de esa primera cita electoral que vamos a tener los españoles este año. Bueno, los españoles y todos los europeos, porque son las elecciones europeas, que por cierto, parece que en esta ocasión están despertando algo más de expectativa, aunque estos comicios, equivocadamente pienso yo, no parece que nos importen demasiado a los españoles. Por todas estas cuestiones vamos a hablar con nuestros invitados. Está con nosotros el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol. Alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Muy Mabel. bienvenido a nuestra tertulia política. Encantado, como siempre. Y está nuestro tertuliano habitual, al que todos ustedes conocen, analista político, Manuel Fernández. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas tardes y feliz año. Es verdad, feliz año, alcalde, que acabamos de empezar el año. Bueno, yo quiero que demos un repasito a la situación en la que está España. Hace justo 2 años y unos días que el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, comenzaba a gobernar España. Y han pasado muchas cosas estos 2 años. Bueno, sobre todo es poner en valor cómo estábamos y cómo estamos. Es decir, las medidas difíciles, impopulares que ha habido que tomar a lo largo de estos años, pero que parece que van funcionando. Hay que recordar que cuando Mariano Rajoy llega en diciembre del año 2011 a la presidencia, perdón, del 2012 a la presidencia del Gobierno, lo que se encuentra es un déficit no del 6%, como había declarado el presidente Zapatero ante la Unión Europea, sino un déficit del casi el 9,3%. Y aquello motivó ya aquel primer decreto de estabilidad presupuestaria y contención del déficit público de un 30 de diciembre, me parece que fue la primera de muchísimas medidas, el retoque, si se quiere, del sector bancario, la recuperación, o si se quiere, la nacionalización en parte de algunos de los bancos con esa inyección económica que nos permitió dar la Unión Europea, la nueva reforma laboral, en fin, una serie de modificaciones reglamentarias y legislativas que han ido ayudando a recuperar económicamente el país. Recordemos que el 24 de julio de ese primer año de legislatura nos íbamos de vacaciones con una prima de riesgo de casi 638 puntos, me parece que era. 638 puntos básicos que esta mañana se habían convertido en menos de 180 puntos en la bolsa. Quiero decir
¿Qué teníamos y qué tenemos? Bueno, pues una recuperación 2 años después, una recuperación leve, si se quiere moderada, una recuperación en el tema laboral que todavía no llega, por supuesto, a los resultados que todos aspiramos, porque todavía estamos en el entorno de los 6 millones de desempleados, con una tasa de desempleo de casi el 27%, pero que esperemos que esos datos macroeconómicos que empiezan a dar síntomas de recuperación económica, pues al final se traduzcan en una recuperación real en el bolsillo de los ciudadanos y sobre todo en la creación de empleo, que ayudará también a recuperar las cifras de déficit, que cada vez están más controlados. Ya sabéis que el objetivo de déficit de este año es el 6,5% y parece que unas administraciones más y otras menos, pero que en general se va a cumplir el objetivo de déficit. Y bueno, pues que ese resultado general ayude a que haya menos déficit público y, por tanto, que podamos reducir la deuda pública, que hay que decir que ha seguido incrementándose durante estos años, porque ha habido déficit todavía y, por tanto, la deuda pública se incrementa. Pero que el objetivo a medio plazo parece claro y, sobre todo, empieza a haber síntomas de recuperación que hacen ser moderadamente positivos. Uno de ellos, la prima de riesgo. Manuel, ¿cómo ves tú estos 2 años de gobierno? Yo lo veo, yo entiendo. Ahora en el tema económico, después hablaremos del resto de temas, claro. que es el primero que apuntaba. Yo entiendo, por supuesto, entiendo el discurso del alcalde. Y las cifras macroeconómicas son tan macro que nos permiten hacer la lectura que casi nos apetezca hacer. Pero si, volviendo un poco al terreno de los vivos, pues quizá al ciudadano de a pie las cifras macroeconómicas le importan relativamente poco. Hombre. Le importan relativamente poco porque lo que le importa es realmente su situación personal, ¿no? Ha dicho el alcalde, aparte de otras cifras, ha dicho 2 que yo creo que son lo suficientemente importantes como para casi abrumar el resto de las cifras. Un país con una tasa de paro del 27% y con un desempleo juvenil por encima del 50%, yo creo que está muy lejos de sentirse satisfecho de la situación económica, ni siquiera de esos indicios que parece ser que todos nos empeñamos en ver o queremos ver, ¿no? La realidad es tozuda y yo creo que está ahí y se demuestra que la situación española es la que es mala, que las medidas que se han afrontado durante estos 2 años, lejos de enmendar los errores que podían haberse cometido y ayudar a paliar la situación internacional, la coyuntura internacional tan lamentable que nos llevó a esta situación, repito, lejos de ayudar, yo creo que no han sido muy acertadas, empezando por la propia reforma laboral, siguiendo por el aumento de los tipos impositivos. Hay que recordar que España tiene un tipo máximo del 56%, que es una de las tasas más altas de Europa, cuando el Partido Popular en su programa siempre nos decía, recuerdo aquellas imágenes tan preciosas de recogidas de firmas contra la subida del IVA, etcétera. Bueno, pues lo primero que hace el Partido Popular, o de las primeritas cosas que hace, es subir el IVA. Con esto quiero decir que, bueno, pues siempre nos queda la posibilidad de decir que se ha hecho lo que se podía hacer, y probablemente sea cierto. Probablemente sea cierto. Por eso, cuando tú comentabas en tu entradilla la importancia de las elecciones europeas, es cierto que la ciudadanía española no es consciente de la magnitud y de la relevancia que tienen esas elecciones para el día a día de los ciudadanos españoles, porque muchas de las medidas que ha tomado el gobierno o que tomó el gobierno anterior, pues han venido condicionadas, si no impuestas, por las instituciones europeas que, entre otras, se conforman mediante las elecciones europeas que vamos a tener próximamente. De ahí la trascendencia. Pero, en resumen, y no me quiero extender, creo que no es momento de autocomplacencias. No me ha parecido que haya habido autocomplacencia por parte de nadie. Coincidimos en el deseo, discrepamos en los medios y también hay que ver las cifras que se están manejando, a qué precios se han conseguido. Vamos a ver sectores que han sufrido de manera especial los recortes que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, la sanidad, que es un tema fundamental y que a los ciudadanos les afecta. Tú a un ciudadano que está en una lista de espera o que está en un pasillo porque ha habido un recorte en las plantillas sanitarias de más de 3.000 facultativos, pues probablemente que tú le vayas a contar a este ciudadano las cifras macroeconómicas, aparte de una broma, casi resulta ofensivo, ¿no? Entonces, el día a día yo creo que choca un poco con esas cifras, que no digo que no sean así, pero sí digo que estamos muy lejos de que esas cifras se trasladen al día a día de los ciudadanos, que es verdaderamente el que creo que tiene que ser el objetivo de nuestros políticos, ¿no? Que igual si no hubiera partido este gobierno con la situación económica de la que partió, precisamente por no querer hacer caso a Europa en el momento que se lo dijeron al anterior gobierno, a lo mejor la situación... argumento es muy original, no es muy original, y sí, y ahora me dirás es muy recurrente y me dirás lo de la demagogia, lo de barata no, que sabes que me molesta, pero vamos... Yo por contestar.
A ver, algunas cosas. Manuel, yo estoy de acuerdo en el análisis tuyo final, es decir, no ha llegado todavía la recuperación al bolsillo de la gente. Pero no solamente están los síntomas de la prima de riesgo, es decir, ha mejorado el consumo, nuestra balanza comercial ha mejorado sustancialmente y era un resultado yo creo que muy positivo. Se han creado, que no son muchos, 243 puestos de trabajo al día durante el año 2013, cuando en el año 2008, cuando no pasaba nada, cuando no había crisis, se destruían 2.500 puestos de trabajo diarios. Obviamente que no estamos en la posición de poder presumir de nada. Yo no caigo en la autocomplacencia. Si algo tenemos los alcaldes es que estamos pegados a la realidad. Yo no recibo vecinos sin problemas, recibo sobre todo a vecinos que vienen a comentarte problemas todos los días, y son muchos y muy diversos. Pero mira, cuando me tomo un café, cuando voy al supermercado, yo sí he percibido durante estos 2 años y medio que llevo de alcalde una mejora de la sensación general. Y esto es como todo, es decir, uno puede decir, había un pesimismo general y hay un cierto, yo no digo complacencia, digo, empieza a haber un cierto optimismo que todavía se tiene que traducir en una realidad. Pero permíteme volver sobre otro de los argumentos que has dicho que yo no estoy de acuerdo, no digo que sean ciertos o no, decías, esta crisis se creó fuera, era de fuera y no era nuestra, y era un problema que no creó España. Esta crisis, un inciso, esta crisis era de fuera y nosotros teníamos nuestras peculiaridades, que es lo que ha hecho que sea especialmente sangrante. Manuel, si yo lo que te digo es que si fuera una crisis solo de fuera, nos habríamos recuperado como se han recuperado casi todas las naciones europeas. Claro. La realidad es que nosotros no nos hemos recuperado, y no nos hemos recuperado, alguien decía la burbuja inmobiliaria, hay quien decía, hombre, cuando uno caer en la autocomplacencia es salir en el año 2008 y decir, este va a ser el año del pleno empleo, y estrellarte y empezar a destruir 2.500 empleos diarios, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido 8 años... Caer en el absurdo. Por supuesto, como, si yo llegar como llegar a la víspera de unas elecciones y decir que se van a crear 3 millones de puestos de trabajo en una legislatura, como hizo el señor González Manuel, Pons. Eso es caer en el absurdo. Si yo no digo que no, lo que te digo es que creo que ha habido una política errática, una política complicada, una política con falta de visión de Estado. Podríamos hablar de, has hablado de la política sanitaria, podríamos hablar de la política educativa. Yo soy un miembro del Partido Popular, que yo vengo aquí a las claras y lo puedo decir, que hemos vivido 30 años de leyes socialistas, siempre se critican las leyes del Partido Popular, pero no las hemos podido poner en marcha, y a lo mejor alguien siempre habla de la competitividad como motor fundamental para la recuperación económica, y sin una buena educación jamás tendremos una buena competitividad en ningún mercado, porque entre otras cosas no tendremos ni un know-how ni una mano de obra suficientemente formada y suficientemente competitiva como para poder competir con otras empresas o con otra mano de obra fuera de España. Esa es la realidad, y hay unos problemas estructurales de la economía brutales. Ahora, Mabel decía, podemos empezar a ver, yo no hablo de brotes verdes, podemos empezar a ver el final del camino, pero yo te lo digo, yo como alcalde empiezo a ver el final del camino, empiezo a ver el final del túnel, no autocomplacencia, simplemente digo, nos íbamos de vacaciones en el año 2012 con una prima de riesgo de 638 puntos y esta mañana estábamos por debajo de los 180. Teníamos una balanza comercial absolutamente deficitaria y empezamos a tener una balanza comercial positiva. Los datos de consumo habían caído y empiezan a subir levemente, pero hay una mejora del consumo. Y al final el PIB de un país es consumo, inversión, gasto público y balanza comercial, como tú muy bien sabes. No te lo voy a explicar yo a ti como analista experto en este tema, pero es decir, parece que alguna de esas variables macroeconómicas sube. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues que es verdad. Quiero decir, el Partido Popular prometió bajar impuestos y los ha subido. Y eso es así. Yo, como alcalde, he podido tocar tributos municipales y los he bajado. Mariano Rajoy se encontró con una circunstancia que nadie preveía, porque alguien podía pensar que había una desviación de casi un 50% más del déficit declarado frente a la Unión Europea. Claro que se un podía, 50%, claro que se podía pensar cuando ese déficit no declarado provenía de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No, porque la mayor desviación era, tú lo sabes, hay 2 desviaciones muy importantes. Por supuesto las comunidades autónomas, que yo estoy de acuerdo, y de eso hay que decir que en el año 2011 nosotros llegamos a gobernar la mayor parte de las comunidades autónomas, pero hasta mayo de 2011 muchas eran gobernadas por el Partido Socialista. Sí, pero cuando con lo cual el déficit declarado a la Unión Europea venía de la gestión de esas comunidades autónomas por parte de gobiernos socialistas. Alcalde, si yo no imputo ese déficit a nadie, yo lo que digo es que estaba ahí... Segundo, bien, la Administración General del Estado, un déficit oculto muy importante, real, y ese déficit oculto, desde luego, la señora vicepresidenta económica del gobierno lo conocía y no lo declaró.
Y no lo declaró no a nosotros, no al Partido Popular, no al Parlamento Español, a la Unión Europea. Entonces lo que yo digo es, oiga, al final te encuentras con un aspecto macroeconómico en base al cual tú haces un programa electoral y de repente te encuentras que el escenario un mes después es absolutamente distinto. 50.000 millones de euros me parece así para empezar, como 4 veces el presupuesto o 3 veces el presupuesto de la Comunidad de Madrid, la desviación ahí en nada. Entonces, y luego que el origen de todos los males ya le conocemos. Y ahora me hablabas, pero digo, la realidad son más del 50%. El origen de todos los males ya te lo digo yo. Te lo digo yo por mucho que te lo quiera rebatir. Ahora, lo que sí que te digo, Manuel, es hay algo que yo creo que es una mantra de la izquierda, que habéis comprado muchos analistas políticos y que habéis comprado algunos medios de comunicación, que yo no estoy de acuerdo. Es decir, hay quien dice que tenemos una sanidad pública mala. Hay quien lo dice, yo no digo que lo digas tú, digo, o que ha caído la calidad de la sanidad pública. Y sin embargo hemos abierto, me parece que son 70 nuevos centros de salud y 8 nuevos hospitales. Bien. El presupuesto de sanidad durante los últimos años, certera o desacertadamente, ha ido creciendo a un ritmo de entre el 7 y el 11%, por ejemplo, en el presupuesto de la Comunidad de Madrid a lo largo de estos últimos años. Y de repente llegamos a un momento en el que las transferencias del Estado, tú lo sabes, que es decir, se ha declarado por todos lados, nos recortan 1.300 millones de euros. Cogemos y hacemos los recortes, hay quien dice que la administración pública es demasiada, que hay que recortar organismos, hacemos desaparecer el IMADE, Promo Madrid, un sinfín de organismos con sus altos cargos, con sus asesores. La Comunidad de Madrid, sabes que ese esfuerzo se había hecho además en época ya de Esperanza Aguirre, Ignacio González lo ha continuado, Rajoy también se ha esforzado en ello. Bien, hacemos una contracción de todo el sector público en todo lo que entendemos que puede ser superfluo y nos centramos en intentar salvar la sanidad y la educación. Bueno, pues sanidad. Es verdad que hay que recortar 300 millones de euros, me parece que era el presupuesto, pasa de 7.500 y pico a 7.200 millones de euros, pero como cae todo lo demás, el presupuesto de sanidad pasa a ser el 45% y no el 40% del presupuesto autonómico. Y yo hablaba con algunos médicos este fin de semana, porque claro, todos tenemos centros de salud en nuestro municipio, y claro, ellos te dicen, si es un conflicto laboral, pero si no encendíamos a los pacientes, si no metíamos miedo en el cuerpo a los pacientes, ¿cómo íbamos a lograr que se nos escuchase? Yo les decía, pero si yo puedo entender que vuestro conflicto laboral sea un conflicto laboral con la Comunidad de Madrid por una cuestión retributiva, no, es que no yo es creo. Así. No, bueno, yo digo, hablo de una conversación, no generalizo. Manuel, no generalizo, estoy hablando de una conversación con algunos médicos. Es decir, yo soy diputado autonómico, he estado en la Asamblea de Madrid, he vivido cómo nos rodeaban sanitarios, no digo médicos, por supuesto, sanitarios rodeaban el Parlamento Autonómico mientras que estábamos debatiendo, lo cual es un delito, como bien sabes, especificado en el Código Penal. Y por cierto, cómo salía gente del Partido Socialista a ponerse delante de la manifestación y finalmente fueron hasta abucheados. Pero bueno, yo no digo nada, digo, hay un conflicto laboral, pero no traduzcamos eso porque si la sanidad fuera mala, las encuestas de satisfacción de los hospitales no dirían que el 93% de los usuarios están muy satisfechos con la sanidad. Claro. Cuando se dice que se retrasan ahora las intervenciones... Y si no es mala, ¿por qué quiere el Partido Popular cambiar y acabar con el modelo sanitario? No es cambiar, es hacerlo sostenible. Pero Manuel, es hacerlo sostenible. Es verdad, vamos a ver, perdón, no tenemos tiempo. Es que, vamos a ver, si yo solamente muy breve porque tengo que hacer una pausa, alcalde. Sí, simplemente, quiero decir, que sepamos que el modelo que se está poniendo en marcha ya existe en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. Hay 3 hospitales que ya son de gestión externalizada, que a los médicos no los ha contratado obviamente la empresa, pero los sanitarios, los servicios no sanitarios, la construcción, la ejecución, absolutamente todo está hecho por empresas. Bueno, y ahora hay un modelo que ha funcionado en otras comunidades autónomas, como en Cataluña, como en Andalucía, como en otros países donde se ha externalizado la gestión y el servicio sigue siendo de público, de máxima calidad y totalmente gratuito, y ha funcionado. Y eso nos puede ayudar a ahorrar casi 300 millones de euros. ¿Por qué no lo vamos a intentar? La réplica la tendrá Manuel a la vuelta de publicidad, porque nos hemos pasado el tiempo. Creo que los otros temas que yo había apuntado, quitando el de las elecciones europeas, que ya lo hemos mencionado, no sé si nos va a dar tiempo a hablarlo. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes.
Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia, ya saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy, bueno, es nuestra tertulia política y estamos hablando de España en general, de la situación económica de nuestro país, porque al final del dinero luego viene todo lo demás. Me gustaría que pudiéramos acometer algún tema más. Yo le voy a dar la palabra a Manuel porque así se lo he dicho, saben que están con nosotros el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y el analista político Manuel Fernández. Antes de irnos a publicidad, había pedido la palabra a Manuel y yo, que es una persona que cumple siempre su palabra, le dije al volver la palabra la tiene Manuel. Muy brevemente, un apunte sobre el tema de la sanidad, porque efectivamente son muchos los temas que tenemos que tratar. Alcalde, yo creo que el tema de la sanidad al final lo que estamos tratando es una cuestión conceptual, es decir, la Comunidad de Madrid desde hace algunos años ha sido pionera en plantear la sanidad como negocio y la sanidad pública no es un negocio o no debería serlo. A partir de esa idea preconcebida se explican muchas de las actitudes que ha tomado el gobierno regional con el tema de la sanidad. En absoluto creo que el problema que haya habido en la sanidad sea una cuestión de reivindicación laboral del colectivo sanitario, en absoluto. Y los ciudadanos que efectivamente presumíamos de nuestra sanidad pública, lo que queremos es seguir haciéndolo. Y para seguir haciéndolo, lo que, lejos de acometer las medidas que está haciendo el Partido Popular, la reforma del consejero Laschetti, que por cierto está paralizada, está en los tribunales paralizada. Hoy están decidiendo sobre bien, eso. Está paralizada, por algún motivo será, digo yo. Entre otras cosas, lo que los ciudadanos queremos es mantener ese alto estándar de calidad. Y para ello, los recortes que se han acometido en este tema, pues parece que no han sido los más acertados. Desde mi punto de vista, la sanidad junto con la educación son temas que son los últimos en los que hay que tocar. Y muchos de los problemas que enumeraba Mabel a la hora de denunciar la situación de nuestro país, claro, hablábamos del descrédito de la clase política. Ahí quería yo hablar de ese tema. El descrédito de la clase política. Vamos a ver, es que me parece inevitable referirme a la situación de la Casa Real, por ejemplo. Ya no hablo de clase política, hablo de Casa Real. Hablo del tesorero del Partido Popular, que sabemos cuál es su situación. Hablo del expresidente y exministro Matas, que bueno, pues está a expensas ha pedido el indulto, está a expensas como tantos otros, que sí, porque hasta ahora la gente pide el indulto. Otra cosa es que esto se modifique. Pero si lo malo, pero bueno, yo quiero hablar de por qué ese desprestigio. Hombre, por todo lo que pero ¿te parece poco esos no, motivos me para que poco. la clase política esté desprestigiada? No me parece desprestigiada? poco cuando tenemos imputados a Griñán, pues claro, espero que en breve. ¿Pero que esos son clase política también o no? Sin duda, sin duda. A ver, si es que ¿cómo se llama el otro? El que a ver, sustituyó a Griñán, que no me acuerdo. Mabel, déjame terminar el argumento. No, si no pienses, el anterior presidente Mabel, de por favor. Chávez. Si no pienses que yo achaco el descrédito de la clase política a los políticos del Partido Popular, ni muchísimo menos. Yo lo que te digo es que lamentablemente tenemos un elenco de personajes de casi todos los partidos, todos los partidos que han contribuido de una manera decisiva a ese descrédito. Y el descrédito no solo afecta a los partidos políticos, afecta al resto de instituciones, afecta a la justicia, porque vaya papel que tiene la justicia ahora con la resolución del tema, por ejemplo, de la infanta Cristina. La Fiscalía, entrada de juicio. El Ministerio, entrada de juicio. La Abogacía del Estado, entrada de juicio. No hace falta, pues vamos a mencionar muy levemente la situación que se produjo ayer mismo con el Ministerio de Interior, con la filtración o incompetencia supina que comunica un acto, una intervención de la Guardia Civil antes de que ésta se produzca. Todo esto de manera inevitable contribuye al descrédito de la clase política. Yo, como político, por hacer un análisis muy rápido. Sí, porque nos queda un minuto. Estoy totalmente de acuerdo con Manuel, que es decir, Bárcenas, los seres de Andalucía, el ático ahora que está saliendo del concejal de Izquierda Unida de Rivas hacia Madrid, que está saliendo estos días, que se están matando en Rivas hacia Madrid. Es decir, todos los partidos, y a UPyD todavía no le he dado tiempo, pero el Tribunal de Cuentas el otro día ya le tiraba de las orejas por cómo se gasta y cómo se financia. Hay que decirte que
que cuecen habas, por desgracia, en todos los partidos. Yo lo que digo es que creo que los partidos tienen muchísimos afiliados, todos. Creo que la gran mayoría somos gente honrada, somos gente decente, gente que tratamos de trabajar por nuestro país, por nuestra comunidad o por nuestro municipio, y que siempre hay ovejas negras. Y yo lo que pido es que tengamos celeridad en la justicia, que lo que no se puede permitir, hablábamos de la infanta, es un calvario de 5 años, sea la infanta o sea Pepe. Hay que ser rápidos y hay que dotar de medios, y en eso yo sí que se lo pido al Ministerio de Justicia y se lo pido a los jueces, es decir, celeridad en la justicia. No puede ser que Madoff esté en la cárcel 5 meses después de la mayor estafa que ha habido en Estados Unidos y sin embargo aquí el caso Gürtel lleva una instrucción de 5 años. Eso no puede ser. O el de los ERES. Hay que pedir celeridad a la justicia, porque sin celeridad en la justicia, sin garantía de una justicia rápida, es decir, se crean juicios paralelos en los medios de comunicación que no ayudan a resolver. Sobre todo cuando sabemos que en nuestro país la figura del imputado, bueno, claro, es casi un condenado. Es un condenado absolutamente, porque pública. Es que imputado es condenado mediáticamente inmediatamente, y luego a lo mejor un imputado es desimputado y simplemente es para que vaya a defenderse allí con su abogado. Sí, pero en cualquier caso, ya es irreparable. Pero ya es irreparable. Sí, y luego eso digan al ministro Soria, que se lo hicieron. Por supuesto, pero me refiero, tenemos que ayudar a seguir defendiendo, y me vais a permitir, aunque cambie un poquito el tema, permitidme los últimos segundos. Es decir, ya no solo es el prestigio de los políticos, es el prestigio de España. Yo creo que los políticos, y los nacionalistas sobre todo, deberían hacer un acto de responsabilidad de una vez y darse cuenta que la Constitución que votamos todos ampara la unidad de España. Tenemos el caso de Cataluña, tenemos estas declaraciones últimamente también en el País Vasco. Es decir, necesitamos trabajar entre todos. Esto no pasa en casi ningún país del mundo, que todos los partidos nos pongamos de acuerdo, que cuando gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista o gobierne quien gobierne, que nadie ponga en duda las bases de un Estado diciendo que España es un concepto discutido y discutible. Es decir, que seamos, yo creo que coherentes en nuestras políticas más importantes, en la política territorial. ¿Quién va a creer un país que está dividido en 17? ¿Quién va a creer un país que tiene una política en una región y otra muy distinta en otra? ¿Quién va a creer un país que habla de que 9 millones de ciudadanos pueden decidir sobre lo que queremos 50 millones? Es decir, esto yo creo que también de una vez los políticos tenemos que ponernos de acuerdo y ser muy firmes. Yo creo que Rajoy ha sido muy claro en estas últimas ocasiones, diciendo, y además muy claramente, que ese referéndum secesionista no se va a celebrar. Yo espero que con la misma determinación todos los partidos, todos los demócratas de una vez nos unamos en esto, por lo menos en esto. Si no nos ponemos de acuerdo en la sanidad y en la educación, por lo menos que todos estemos de acuerdo en que somos catalanes y españoles, murcianos y españoles, madrileños y españoles, y que este país se llama España y que lo quisimos todos desde hace 30 años. Sí, desde hace 30 años por una Constitución. Pero siendo catalanes y españoles, lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en buscar un sistema en el que todos, los catalanes, los murcianos y los vascos, se sientan cómodos formando parte de España. Totalmente de acuerdo, pero se debe sobre todo esa continua discusión y que no se cierre a la irresponsabilidad de algunos que arengan diciendo que no hay herramienta que no sea el referéndum y la secesión. Se debe a la irresponsabilidad de los grupos nacionalistas que señores, se saben ambos dos, no tenemos tiempo para... Estamos por encima del tiempo, nos hemos pasado de tiempo, pero yo les emplazo a los dos para el próximo mes en este punto que lo hemos dejado, en el tema secesionista. Llevo mucho tiempo con ganas de acometer este tema, pero siempre la actualidad nos impone otro. Pero si no pasa nada y si Dios quiere, en el próximo debate, el mes que viene, yo les emplazo a los dos para retomar en este punto que lo hemos dejado. Muy bien. Pues espero que... totalmente de acuerdo y vamos, yo encantado. Sin prima de riesgo, sí. Bueno, si empezamos con la prima de riesgo... A lo mejor estamos ya en los 100 puntos básicos, espero no tener que decir. Ya no habrá prima de riesgo. Imagínate que estamos por debajo de Alemania, bueno, que esto podría pasar. Porque se han creado 100 empleos. Claro, ojalá, o 100.000, no se sabe. 100.000, si Dios quiere 100.000. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado Muchas aquí. gracias a ti, Antonio Mabel. González Terol, Manuel Fernández, gracias. Y hasta nuestro próximo programa, es que ya no tenemos tiempo para más, solo para recordarles nuestra página web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Y aún sin tiempo, ya saben que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.